ha visto cómo aviones bombardeo y cazas enemigos disparaban contra sus instalaciones, cómo los barcos de guerra norteamericanos, violando aguas territoriales, atacaban sus puestos navales. En estos instantes, sobre la República Democrática del Vietnam, pesa la amenaza de que los guerreristas norteamericanos extiendan abiertamente sobre su territorio y su pueblo la guerra que desde hace varios años están llevando a cabo contra el pueblo de Vietnam del Sur. La Unión Soviética y la República Popular China han hecho advertencias serias a los Estados Unidos. Estamos frente a un caso en el cual la paz del mundo está en peligro, pero además la vida de millones de seres de toda esta zona del Asia está constantemente amenazada dependiendo de los caprichos del invasor norteamericano. La coexistencia pacífica también se ha puesto a prueba en una forma brutal en Chipre debido a presiones del gobierno turco y de la OTAN, obligando una heroica y enérgica defensa de su soberanía hecha por el pueblo de Chipre y su gobierno. En todos estos lugares del mundo, el imperialismo trata de imponer su versión de lo que debe ser la coexistencia. Son los pueblos oprimidos en alianza con el campo socialista los que le deben enseñar cuál es la verdadera, y es obligación de las Naciones Unidas apoyarlos. También hay que esclarecer que no solamente en relaciones en las cuales están imputados estados soberanos, los conceptos sobre la coexistencia pacífica deben ser bien definidos. Como marxistas, hemos mantenido que la coexistencia pacífica entre naciones no engloba la coexistencia entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos. Es además un principio proclamado en el seno de esta organización el derecho a la plena independencia contra todas las formas de opresión colonial. Por eso, expresamos nuestra solidaridad hacia los pueblos coloniales de la Guinea llamada Portuguesa, de Angola o Mozambique, masacrados por el delito de demandar su libertad, y estamos dispuestos a ayudarlos en la medida de nuestras fuerzas, de acuerdo con la Declaración del Cairo. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Puerto Rico y su gran líder, Pedro Albizu Campos, el que en un acto más de hipocresía ha sido dejado en libertad a la edad de 72 años, sin habla casi, paralítico, después de haber pasado en la cárcel toda una vida. Albizu Campos es un símbolo de la América todavía irredenta pero indómita. Años y años de prisiones, presiones casi insoportables en la cárcel, torturas mentales, la soledad, el aislamiento total de su pueblo y de su familia, la insolencia del conquistador y de sus lacayos en la tierra que lo vio nacer, nada dobló su voluntad. La delegación de Cuba rinde en nombre de su pueblo homenaje de admiración y gratitud a un patriota que dignifica a nuestra América. Los norteamericanos han pretendido durante años convertir a Puerto Rico en un espejo de cultura híbrida. Habla española con inflexiones en inglés. Habla española con bisagras en el lomo para inclinarlo ante el soldado yanqui. Soldados puertorriqueños han sido empleados como carne de cañón en guerras del imperio, como en Corea, y hasta para disparar contra sus propios hermanos, como en la masacre perpetrada por el ejército norteamericano hace algunos meses contra el pueblo inerme de Panamá, una de las más recientes fechorías del imperialismo yanqui. Sin embargo, a pesar de esa tremenda violentación de su voluntad y su destino histórico, el pueblo de Puerto Rico ha conservado su cultura, su carácter latino, sus sentimientos nacionales
que muestran por sí mismos la implacable vocación de independencia yacente en las masas de la isla latinoamericana. También debemos advertir que el principio de la coexistencia pacífica no entraña el derecho a burlar la voluntad de los pueblos, como ocurre en el caso de la Guayana llamada británica, en que el gobierno del primer ministro Cheddi Jagan ha sido víctima de toda clase de presiones y maniobras, y se ha ido dilatando el instante de otorgarle la independencia en la búsqueda de métodos que permitan burlar los deseos populares y asegurar la docilidad de un gobierno distinto al actual, colocado allí por turbios manejos, para entonces otorgar una libertad castrada a este pedazo de tierra americana. Cualesquiera que sean los caminos que la Guayana se vea obligada a seguir para obtenerla, hacia su pueblo va el apoyo moral y militante de Cuba. Debemos señalar asimismo que las islas de Guadalupe y Martinica están luchando por su autonomía desde hace tiempo sin lograrla, y ese estado de cosas no debe seguir. Una vez más, elevamos nuestra voz para alertar al mundo sobre lo que está ocurriendo en Sudáfrica. La brutal política del apartheid se aplica ante los ojos de las naciones del mundo. Los pueblos de África se ven obligados a soportar que en ese continente todavía se oficialice la superioridad de una raza sobre otra, que se asesine impunemente en nombre de esa superioridad racial. Las Naciones Unidas no harán nada para impedirlo. Quería referirme específicamente al doloroso caso del Congo, único en la historia del mundo moderno, que muestra cómo se puede burlar con la más absoluta impunidad, con el cinismo más insolente, el derecho de los pueblos. Las ingentes riquezas que tiene el Congo y que las naciones imperialistas quieren mantener bajo su control son los motivos directos de todo esto. En la intervención que hubiera de hacer a raíz de su primera visita a las Naciones Unidas, el compañero Fidel Castro advertía que todo el problema de la coexistencia entre las naciones se reducía al problema de la apropiación indebida de riquezas ajenas, y hacía la advocación siguiente: cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Pero la filosofía del despojo no solo no ha cesado, sino que se mantiene más fuerte que nunca. Y por eso, los mismos que utilizaron el nombre de las Naciones Unidas para perpetrar el asesinato de Lumumba, hoy, en nombre de la defensa de la raza blanca, asesinan a millares de congoleños. ¿Cómo es posible que olvidemos la forma en que fue traicionada la esperanza que Patricio Lumumba puso en las Naciones Unidas? ¿Cómo es posible que olvidemos los rejuegos y maniobras que sucedieron a la ocupación de ese país por las tropas de las Naciones Unidas, bajo cuyos auspicios actuaron impunemente los asesinos del gran patriota africano? ¿Cómo podremos olvidar, señores delegados, que quien desacató la autoridad de las Naciones Unidas en el Congo, y no precisamente por razones patrióticas, sino en virtud de pugnas entre imperialistas, fue Moisés Chombe, que inició la secesión en Katanga con el apoyo belga? ¿Y cómo justificar, cómo explicar que al final de toda la acción de las Naciones Unidas, Chombe, desalojado de Katanga, regrese dueño y señor del Congo? ¿Quién podría negar el triste papel que los imperialistas obligaron a jugar a la Organización de Naciones Unidas? En resumen, se hicieron aparatosas movilizaciones para evitar la escisión de Katanga, y hoy Katanga está en el poder.
las riquezas del Congo en manos imperialistas y los gastos deben pagarlos las naciones dignas. Qué buen negocio hacen los mercaderes de la guerra. Por eso el gobierno de Cuba apoya la justa actitud de la Unión Soviética al negarse a pagar los gastos del crimen. Para colmo de escarnio, nos arrojan ahora al rostro estas últimas acciones que han llenado de indignación al mundo. ¿Quiénes son los autores? Paracaidistas belgas transportados por aviones norteamericanos que partieron de bases inglesas. Nos recordamos que ayer casi veíamos a un pequeño país de Europa, trabajador y civilizado, el Reino de Bélgica, invadido por las hordas hitlerianas. Amargaba nuestra conciencia al saber de ese pequeño pueblo masacrado por el imperialismo germano y lo veíamos con cariño. Pero esta otra cara de la moneda imperialista era la que muchos no percibíamos. Quizás hijos de patriotas belgas que murieran por defender la libertad de su país son los que asesinaran a mansalva a millares de congoleños en nombre de la raza blanca, así como ellos sufrieron la bota germana porque su contenido de sangre aria no era suficientemente elevado. Nuestros ojos libres se abren hoy a nuevos horizontes y son capaces de ver lo que ayer nuestra condición de esclavos coloniales nos impedía observar, que la civilización occidental esconde bajo su vistosa fachada un cuadro de hienas y chacales, porque nada más que ese nombre merecen los que han ido a cumplir tan humanitarias tareas al Congo. Animal carnicero que se ceba en los pueblos inermes, eso es lo que hace el imperialismo con el hombre, eso es lo que distingue al blanco imperial. Todos los hombres libres del mundo deben aprestarse a vengar el crimen del Congo. Quizás muchos de aquellos soldados convertidos en subhombres por la maquinaria imperialista piensen de buena fe que están defendiendo los derechos de una raza superior. Pero en esta asamblea son mayoritarios los pueblos que tienen sus pieles tostadas por distintos soles, coloreadas por distintos pigmentos, y han llegado a comprender plenamente que la diferencia entre los hombres no está dada por el color de la piel, sino por las formas de propiedad de los medios de producción, por las relaciones de producción. La delegación cubana hace llegar su saludo a los pueblos de Rodesia del Sur y África Sudoccidental, oprimidos por minorías de colonos blancos, a Basutolandia, Bechuaña y Suazilandia, a la Somalía francesa, al pueblo árabe de Palestina, a Adén y los protectorados, a Omán y a todos los pueblos en conflicto con el imperialismo o el colonialismo, y les reitera su apoyo. Formula además votos por una justa solución al conflicto que la hermana República de Indonesia encara en relación con Malasia. Señor presidente, uno de los temas fundamentales de esta conferencia es el del desarme general y completo. Expresamos nuestro acuerdo con el desarme general y completo. Propugnamos además la destrucción total de los artefactos termonucleares y apoyamos la celebración de una conferencia de todos los países del mundo para llevar a cabo estas aspiraciones de los pueblos. Nuestro primer ministro advertía en su intervención ante esta asamblea que siempre las carreras armamentistas han llevado a la guerra. Hay nuevas potencias atómicas en el mundo. Las posibilidades de una confrontación crecen. Nosotros consideramos que es necesaria esa conferencia
con el objetivo de lograr la destrucción total de las armas termonucleares y, como primera medida, la prohibición total de las pruebas. Al mismo tiempo, debe establecerse claramente la obligación de todos los países